Yo me he dado cuenta, al principio he participado de un par de marchas y hoy me he dado cuenta que en todo caso mi momento en relación a esto tiene que ver con, por ejemplo, como hago en este programa, pensarlo desde la comunicación, teniendo en cuenta que la comunicación en parte también configura la cultura de alguna manera y eso hace que sea un espacio o una disciplina, si se quiere, para pensar estas cuestiones, ¿no? Cómo producir mensajes que tengan perspectiva de género y demás. Después creo que los varones debemos hacer silencio sobre todo, ¿no? Me parece que el silencio es, acompañado de ese silencio, repensar nuestras prácticas cotidianamente, porque de alguna manera una veces no quiero exculpar a nadie, pero algunas veces se tienen actitudes que pueden ser enmarcadas en eso y a partir de ahí es necesario que uno se repiense hasta dónde estuvo mal, si eso lo haría con un hombre, digo, son cuestiones que uno por ahí, en mi caso con casi 40 años, empieza a ver que de alguna manera esto ha aparecido en los últimos 10 años y se empieza a encontrar con actitudes que es necesario revisar, ver en silencio y dejando que en todo caso las mujeres reclamen de la forma que ellas consideren, ¿sí? De la forma que consideren hacerlo pública o de manera privada. Después hay una cuestión que sí es claro que entiendo que cuesta más y es, por ejemplo, como alguna vez me ha dicho eso del grupo de WhatsApp de varones, digo, ¿no? Y esa situación de cómo cortar ahí, si es posible cómo cortar ahí esas cuestiones o no alimentarlas al menos sobre cuando ahí se comparten diferentes fotos y demás. Me parece que entiendo que el trabajo del varón cis heteronormado, si se me permite, la cuestión pasa por ahí, pasa por hacer silencio, recapacitar sobre sus actitudes, repensarse desde atrás, formarse, leer, escuchar radio, escuchar este programa si se quiere, ver cómo atraviesa la perspectiva de género los diferentes mensajes de la comunicación y sobre todo no reproducir prácticas, ¿no? Me parece que a partir de ahí empieza, o bueno, como consecuencia de todo esto que vengo diciendo, no reproducir prácticas, vendría a ser una cuestión esa, y estar siempre preguntándose a su alrededor, digo, ¿no? Hasta dónde uno está bien hacer eso o hasta dónde está mal o alguien puede considerarlo, digo, a veces es medio tonto decirlo de esta forma, pero no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a vos, y bueno, a partir de ahí se puede empezar a pensar la cuestión de la violencia, sobre todo porque hay prácticas muy instaladas que se dan todo el tiempo y que de alguna manera no se es consciente desde determinado punto de vista hasta dónde pueden impactar dentro de lo que es hoy la violencia. Claramente, si se me permite esto, el concepto ha cambiado, se ha ampliado, eso implicó una adquisición de derechos, una ampliación de derechos en relación al colectivo feminista y el lugar que el hombre tiene que tener, que tenemos que tener todos ahí, es el de silencio, reflexión, pensar hacia atrás, mirar hacia atrás, pensar, volver a repensar, leer, formarse, informarse, ¿sí? Son dos cosas distintas. Vaya que a veces esas palabras se solapen un poco y preguntar y sobre todo a partir de ahí la consecuencia es no reproducir actitudes que por ahí uno mismo tuvo antes y no viralizar, si se me permite la palabra, como para cambiar un poco el concepto, no reproducir esas prácticas, no viralizar todo lo que tenga que ver con lo que es, a medida que uno va aprendiendo, la violencia contra la mujer. Claramente me parece que este es un trabajo no a mediano, a larguísimo plazo, a largo y larguísimo plazo, en donde uno lo puede observar cuando ve chiques de 10 años pensando estas cosas, van a decir, ojalá seguramente estos pibes van a vivir en este sentido una sociedad mejor, y lo que hay que seguir así es fortaleciendo para que ese aprendizaje sea más bien crítico, porque, digamos, creo que obstáculos va a haber siempre, porque así como es de larguísimo plazo, la resistencia patriarcal va a ser también de larguísimo plazo, y seguir por ese camino, ¿no? Seguir por ese camino, desde mi perspectiva, es un poco el silencio, si quiere, dejar que las mujeres reclamen, escúchame hablar, ¿no? Que las mujeres reclamen de la forma que consideren, es un tema que ellas están llevando muy bien, que en muchos casos nos han dado lecciones de participación, nos han dado lecciones de reclamo, de cómo se amplían verdaderamente derechos. Lo del aborto para mí es un ejemplo, lo del ni una menos para mí es un ejemplo hermoso, y nada, silencio, reflexionar y pensar y sobre todo no reproducir. Interesante, me imagino pensarlo desde el área, desde la comunicación. Vos formado en comunicación, encontrarte con esta otra forma de comunicar. Por eso interesante pensar la violencia de las mujeres desde un punto de vista de la comunicación, ¿no? Sí, sobre todo porque los medios de comunicación particularmente son aquellos espacios en donde uno
se informa, y también son espacios que, más allá de lo noticioso, son espacios que de alguna manera influyen, impactan, condicionan, moldean esa imagen que yo tengo sobre los acontecimientos que se dan en la esfera pública, eso es en la vida pública, ¿no? Claramente siempre una de las formas de pensar la comunicación tiene que ver con considerar a los medios, ¿sí?, como mediadores de alguna manera sobre hechos o situaciones que nosotros desconocemos en profundidad o que simplemente no fuimos testigos, y entonces a partir de ahí el tratamiento que se le hace a una noticia implica mucho en lo que yo me imagino. Me gusta jugar con esta frase, ¿no? En lo que yo me imagino que es una situación, que se da una situación. Nosotros no sabríamos la magnitud de la marcha de Ni Una Menos o todo lo que sucedió en relación al tratamiento en el Congreso de la interrupción legal del embarazo si no tuviéramos los medios que nos muestran de alguna manera, ¿sí? Algunos medios, me retracto, que nos muestran de alguna manera la cantidad de mujeres que había en la puerta del Congreso, lo pacífica que fue esa marcha. Digo, inclusive había gente que estaba en contra de la interrupción legal del tratamiento, el aborto, quería que no se apruebe la ley, y no hubo ningún tipo de inconveniente, sabiendo que es un tema que por ahí a veces se vive muy a piel. Y a partir de ahí me parece que es interesante pensar justamente esto, ¿no? Cómo desde los medios, y algo que traje hoy para hablar, cómo desde los medios también se construye esa imagen que después las personas tienen de alguna manera en la mente, y que a veces es más crítica o es menos crítica, pero que de alguna forma está ahí, se instala, y que si se reproduce a partir de todos los canales de noticias, o todos los canales de televisión, todas las señales de radio, ¿sí? Si se reproduce a partir de ahí es mucho más difícil. Hoy, por ejemplo, siempre digo esto, y no es noticioso, no tiene que ver con la noticia, digo, hoy unas novelas como las de Arnaldo André no se podrían hacer. Películas como las de Olmedo y Porcel no se podrían hacer. Y eso es porque hubo un cambio cultural, un cambio de visión sobre ciertas perspectivas. Digo, Arnaldo André, para aquellos que no lo conocen, era un galán está vivo, ¿no? Pero en su momento de sus novelas que venían, un galán de telenovela que acudía al cachetazo ante determinadas situaciones, ¿no? Bueno, hoy eso me parece que es irreproducible. Que alguien piense, un productor, en términos netamente comerciales, piense justamente en eso, que eso puede llegar a ser un buen producto, me parece que ya ni siquiera es viable desde lo económico, por la cantidad de críticas que tendría. Y de lo cultural, que es lo que venimos hablando acá, desde cómo se instala un tema, de cómo se trata un tema, tampoco. Por eso ya no se puede hacer. Justamente esta ampliación de derechos, esta visibilización de situaciones de violencia hace que eso vaya cambiando con el tiempo, y que a partir de ahí los productos, algunos, no otros, sean un toque medios complejos para analizar en ese sentido, ¿no? Una de las páginas que me parece en este sentido anda bien es una página que se llama LatFem, que es, el tema que comenzamos a charlar tiene que ver cómo se construye de alguna manera o cómo va estas noticias en relación a los reclamos populares que están habiendo en toda Latinoamérica, y cómo se visibilizan las cuestiones específicas de género. Hemos visto también que en Chile, por ejemplo, hay denuncias de violencia sexual del mismo Estado, de los mismos carabineros, sobre algunos manifestantes. También se reproducen este tipo de denuncias, entiendo que en Bolivia también. Ha sido complicado, y comunicar esto es necesario hacerlo con perspectiva de género. Y en ese sentido yo en este punto en particular quiero resaltar una página que se llama LatFem, que es latfem.org, y que es dirigida por mujeres, es trabajada completamente por mujeres, y bueno, así se reivindican como un medio de comunicación feminista, y también de Latinoamérica y del Caribe, ¿no? Están en la web desde el año 2007 y trabajan constantemente temas feministas, y también, si quizás sea redundante, con perspectiva de género, que eso es algo que es necesario ver a la hora de producir las noticias, cómo se producen noticias, cómo se construyen noticias sobre los hechos que suceden a partir de la perspectiva de género. La Defensoría del Público, que siempre lo mencionamos, trabaja con esas cuestiones. Es interesante ir a la página para poder observar cuáles son las recomendaciones. No es que un periodista tiene que saberlo ya.
Así que bueno, también está el diario digital femenino, es otra de las páginas. En fin, hay varios lugares, hemos hablado de varios espacios interesantes para informarse, para aprender a informar también, ¿no? Y para formarse sobre estas cuestiones, porque me parece que ya es necesario que los medios de comunicación en todos sus niveles, digo, ¿no? En todos sus productos, en todos sus formatos, puedan empezar a implementar la perspectiva de género en sus productos, lo que permitirá de alguna manera aportar un grano de arena, no un granito, un grano bastante fuerte, bastante grande de arena para que esto que decíamos al principio, ¿no? Este cambio que se da a mediano y larguísimo plazo pueda tener un lindo empujón y se lleve a cabo.